noches a todos, muchísimas gracias por la compañía y por atender la convocatoria. La verdad llegamos a tiempo, pero hubo un extravío de sede, estábamos aquí, pero en otro lugar. Empiezo sin más preámbulos para contarles muy coloquialmente de qué se trata y cuál es la utilidad que tiene la charla. No pretendo, porque sé que estoy entre expertos, hacer una exposición profunda, excesivamente técnica, sino contar una historia que además nos puede servir, en la vida personal. Estoy hablando del tema de los exámenes prenatales, los exámenes que se supone que el sistema de seguridad social debe proveer permanentemente a las mujeres embarazadas, y obviamente lo que ocurra con el embarazo tiene una trascendencia que va más allá del tema del embarazo. Se inscribe el tema familiar, o tiene perturbaciones familiares profundas y perturbaciones de carácter social. En síntesis, como ciudadanos, la invitación es a reclamar como ciudadanos que nuestro sistema de seguridad social, nuestro médico tratante, en los casos de embarazo, haga los exámenes, ordene los exámenes que debe hacer sin restricción de costos por los efectos que pueda tener una omisión del sistema o una culpa médica por no ordenar el examen que corresponde, bien sea por economía o bien sea por negligencia, por desidia o por abandono. Y para entrar en materia con un poquito de tremendismo, de lo que estoy hablando es de síndrome de Down, entre otras cosas, entre muchas otras cosas. ¿Por qué razón? Porque el avance de la ciencia, el avance de la técnica, el tema, el genoma humano, el ADN, el hacer exámenes en el propio líquido amniótico o en el propio criatura que está por nacer, el nasciturus, nos permite hoy a la ciencia advertir, vaticinar el desarrollo presente ya de enfermedades fetales gravísimas. Estamos hablando de básicamente de la triplicación de un gen, fue el gen número 13, el número 18 y el número 21, que dan lugar a enfermedades gravísimas. Las dos primeras impedirían hasta el nacimiento, o sería una vida muy corta para esa criatura que tenga una triplicación del gen, el número 18, del número 13, el número 21 es el que corresponde al síndrome de Down. En síntesis, sin poner muchas pretensiones técnicas, es que se puede advertir mediante exámenes la eventualidad de un síndrome de Down, e inclusive se puede seleccionar un grupo de personas, un grupo de madres especialmente propensas a síndrome de Down. Estoy hablando de personas o mujeres que quedan embarazadas en una edad avanzada y que por primera vez conciben. Un médico debe prever esa circunstancia para ordenar el examen, pero no solamente con la lectura de esos síntomas o de esas señales o de esas condiciones que obligarían al examen, sino en muchos otros casos, manifestaciones científicas que obviamente no son de mi especialidad, harían culpable, para colocar en términos jurídicos de imputación, harían culpable al sistema, al médico, por no ordenar el examen. El resultado, pues ustedes comprenden que es tremendamente desastroso. Hay precedentes jurisprudenciales en el mundo entero sobre el tema. Para nosotros, la responsabilidad en este caso contra el médico lleva y detona problemas constitucionales muy importantes. ¿Por qué? Porque un concepto que ustedes manejan, que es el de pérdida de oportunidad, aquí tiene un sentido muy particular. ¿En qué consiste la pérdida de oportunidad? Y ahí viene la trascendencia constitucional del asunto. La pérdida de oportunidad es que si una familia, una pareja o una madre, no me pregunten la decisión quién la toma, porque ahí nos detendríamos bastante tiempo,
si conociese, o mejor, hagamos el encadenamiento como corresponde, si se le ordenase el examen, conocería la propensión, o mejor, la seguridad, dependiendo del examen, la seguridad de que la criatura va a nacer con Down. Y si van a nacer con síndrome de Down, que es de los tres que he mencionado, de la triplicación de los genes, el menos grave de todo, el menos grave, si supiera esa familia, esa persona o esa pareja del futuro que le espera al desarrollo de esa criatura, la opción es aborto o no aborto. Y en eso consiste en la pérdida de oportunidad. ¿Por qué razón? Porque probablemente será una decisión familiar, individual, de la madre, del núcleo, no del Estado. Aquí se abre otro paréntesis enorme de quién es la decisión, pero básicamente la decisión, en mi opinión, y no es la mía, sino como el Estado, es de la mujer, de la pareja, de la familia, y el último sería del Estado en caso de conflicto entre quienes deben decidir. Por aquí derecho les añado que el Código General del Proceso, que es un poco mi especialidad, ha dado cierta personalidad jurídica como un bien jurídico objeto de protección constitucional al que está por nacer, y ya está inscrito en el Código General del Proceso, y sería absolutamente pertinente en un debate de estos. ¿Por qué? Porque el que está por nacer necesitaría un representante que hiciera un alegato que a uno le conmueve, un alegato de rechazo a la vida. ¿Por qué rechazo a la vida? Porque ahí la pérdida de oportunidad se predica en varios sentidos. En el primer sentido, la pérdida de oportunidad es que si la familia, la mujer, la familia, la pareja, mujer-pareja, démoslo en ese orden, no tienen posibilidad de acceder, de acceder a la información de existencia de la propensión del desarrollo de Down, no tienen la posibilidad de decidir sobre el aborto, y van a reclamar, ustedes me permiten que lo haga, si van a reclamar, si hubiésemos tenido conocimiento, hubiésemos por lo menos planteado la cuestión moral, la cuestión jurídica, la cuestión personal, la cuestión individual para tomar la decisión. Ni siquiera tienen, por la culpa médica, por la culpa del sistema que no es del examen, ni siquiera se pueden hacer la pregunta ¿qué haría yo en tal circunstancia? Porque la carencia de información los priva de la oportunidad de decidir. Una vez que si se conociera, el problema es distinto. ¿Por qué el problema es distinto? Porque ya será una decisión individual o una decisión de pareja. No me pregunten ustedes si es pareja cuando se produce el suceso y deja de ser pareja después, y quién representa, porque eso nos da lugar a debates jurídicos y debates procesales que no hay el espacio suficiente para discutirlo. Pero si en el momento de la concepción y la detección de la propensión de la enfermedad fetal, la pareja está debidamente constituida, pero se disocia o hay una ruptura de la pareja, tienen problemas de representación y problemas de ¿qué? De decisión, a los cuales no estamos acostumbrados. Ahora, por lo menos, el Código General del Proceso dice el que está por nacer necesita una representación. Ahora, el problema se ha decantado en dos direcciones. La primera dirección es la responsabilidad de los médicos ante el reclamo de los padres. Entonces, hagamos un ejercicio teórico del reclamo, de la demanda, de la pretensión de los padres contra los médicos. ¿Y qué reclamarían? Entonces, ellos reclamarían, los padres, estamos condenados, y las palabras son un poquito duras, a una paternidad que no queríamos y que pudimos haber evitado por el camino de la interrupción del embarazo. Estamos condenados, y esa condena es una condena que tiene costos morales, costos económicos, y probablemente no tiene redención. Cuando empleo condena, hablar de la paternidad, y yo adoro a mis hijos, aclaro, pero hablar de que la paternidad es una condena es muy fuerte, pero es una manera de comunicarme con ustedes. ¿Por qué médico me condenó a una paternidad que yo pude evitar? Y usted me debe entonces indemnizar.
¿Por qué me debe indemnizar? Me debe indemnizar porque eso tiene, repito, unos costos morales, unos costos emocionales, unos costos de ruptura de igualdad entre hermanos, unos costos sociales, una discriminación y una privación evidente para una familia que va a quedar, perdónenme, lastrada por la existencia de un hijo en esas condiciones. Obviamente parto de la base de que un hijo es una bendición, pero lo que estamos cuestionando es justamente eso, oponiéndonos, haciéndonos preguntas difíciles de responder. Ese reclamo es perfectamente posible, pero entonces detona otras, digamos, otras perplejidades. ¿Por qué razón? Porque entonces los médicos, si tienen que proveer la información y los exámenes, primero chocan con el sistema de seguridad social, que tiene tremendas limitaciones, y segundo, en los casos de duda, en los casos de penumbra, uno se pregunta qué decisión toma el médico sobre un tema de Down si no tiene absoluta seguridad, porque esto es un tema de difícil determinación científica y los exámenes son algunos de ellos sumamente invasivos y peligrosos. Entonces, el médico, ante la duda, para no tomar el riesgo económico de la condena, podría desarrollar una propensión a decir sí al aborto y a decir sí va a desarrollar, y no sería, es la reflexión que se ha hecho en la doctrina, no querría tomar el riesgo de decir que es un caso, digamos, de duda, sino siempre la duda se resolvería en contra de la criatura. ¿Por qué? Para preservar el médico su propia posición. Entonces, hasta esa reflexión se debe hacer cuando se llega a la conclusión de que el médico es responsable. No podemos olvidar entonces que el conjunto de los médicos podrán desarrollar, repito, una propensión, es decir, entre el aborto y el no aborto, prefiero recomendar el aborto porque tengo dudas, entonces opto por una forma de eugenesia que es supremamente peligrosa y grave, peligrosísima que un médico, como no tengo muy claro el tema, como no puedo llegar y estoy acusado por una eventual responsabilidad, la solución más fácil y más segura para el médico termina siendo pro aborto, y entonces detona otros problemas supremamente graves. Ese es el primer tipo de reclamo. Estas acciones se llaman wrongful birth, que es reclamo por el nacimiento. El otro reclamo, que es todavía más difícil, creería yo, es el reclamo del hijo que ha nacido con una deformidad, con el desarrollo de una enfermedad fetal gravísima que le ha impedido, obviamente, la vida plena. ¿Por qué? ¿Cuál es el reclamo? ¿Y cuál es la pretensión de quien ha nacido representado? No me pregunten por qué, porque tenemos otras dificultades, exclusivamente frente a los médicos, sino tiene otros destinatarios. Porque el hijo se podría enfrentar ¿a quién? Al médico, a la institución médica, al sistema de seguridad y a los padres. ¿Por qué a los padres? Porque si los padres si no conocían, los padres quedan indemnes porque no conocían. Pero si conocían y toman la decisión equivocada, esto es un tema supremamente difícil. La decisión equivocada de decir que viva la criatura en esas dificultades o en medio de esas dificultades, podrían ser requeridos por su hijo diciendo: ¿por qué me condenas a esta vida? Ahí estoy diciendo cosas muy fuertes, porque la vida no puede ser una condena. Son cosas tremendamente fuertes, pero están planteadas hipotéticamente las acciones del hijo contra los padres por haber tomado la decisión equivocada, o contra el Estado, si es que el Estado, ya no es nuestro caso porque jurisprudencialmente tenemos el aborto terapéutico, cuando es el Estado el que impide el aborto en estas circunstancias. Habría entonces responsabilidad del Estado y se podrían enfrentar los padres y el hijo en esas circunstancias al Estado que impide la práctica del aborto en los casos terapéuticos. Es decir, nuestro destinatario sería el señor ex Procurador General de la Nación, que por todos los medios trataba de bloquear a los médicos en la práctica del aborto en los casos de aborto terapéutico. De todo esto que hemos tratado de recordar atropelladamente a Claro,
Tal vez lo más significativo y lo más complejo desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista moral es el reclamo del hijo contra los padres por haberle dado la vida. Porque la vida es el bien más importante, la vida es el bien que soporta las religiones, la vida es el bien que soporta las constituciones. Si uno hurga en las religiones del libro, en las religiones abrahámicas, en la Biblia, en el mismo Corán, en el Talmud, en la Torá, la vida está en el centro de todo. Más aún, los que tengan alguna debilidad por estudiar el marxismo, en el marxismo la vida es fundamental. Es decir, cuando el marxismo se conmueve cuando aparece el hambre, y el hambre es la negación de la vida. Y todo el discurso marxista está montado ¿sobre qué? Sobre la vida digna, desde luego, al estilo kantiano. Entonces, la vida no puede ser un castigo. Un poco lo que le pueden decir el contradiscurso, desde luego esto es una simulación. El contradiscurso es: ¿tú por qué puedes reclamar por haberte dado la vida si es el bien más precioso para todo el mundo? Entonces, tú no puedes reclamar. Y de hecho, la tendencia legal y jurisprudencial, y digo jurisprudencial porque en Francia arrancó con un reclamo judicial que tuvo que ser detenido mediante una legislación porque estaba generando un efecto dominó de todas las personas nacidas con algún tipo de limitación, porque eso también establece discriminaciones entre las personas con limitaciones, en la medida en que si por culpa del sistema alguien que tiene Down puede demandar, igual lo puede hacer el de que padece algún otro tipo de enfermedad, y ya están discutiendo discriminación entre grupos minoritarios desfavorecidos por la presencia de una enfermedad. Cuando se reconoció en un caso de malformaciones derivados de la rubeola o rubeola, que también produce efectos demoledores, la jurisprudencia francesa condenó al médico, y esa condena al médico y al sistema y a la institución hospitalaria, y esa condena generó una ley, la ley Kochner del año 2002, muy parecida a la comida kosher, pero este es Kochner, ¿no?, que puso restricciones más o menos en el sentido de que quien recibe la vida no puede reclamar de quien le provee la vida ni del médico, trabajando en esa ley cuestiones de causalidad, de simple causalidad como la que manejamos o manejan ustedes de pronto con más destreza que el suscrito en una decisión judicial. ¿Por qué de causalidad? Porque el alegato de la ley Kochner, que es del 2002, es el siguiente: es que la presencia de la enfermedad no obedece a la omisión del médico. No sé si me hago entender. La omisión del médico lo que priva es el costo, lo que priva es la posibilidad de decidir, pero la omisión del médico ni agrava, ni mejora, ni desmejora, sino sencillamente la enfermedad o la aparición de la enfermedad es anterior. Realmente la revelación de la dolencia, la revelación de la patología más exactamente, lo que permite es decidir, pero la intervención del médico no va más allá de descubrir la enfermedad, porque no podría introducir algún tipo de remedio que controle, por lo menos en el síndrome de Down no podría ser, o en el síndrome de Pató, que es el del trisoma número 13, o sea, la triplicación de un cromosoma que conduce al 13, al 18 o al 21, no, es muy poco lo que tiene que hacer la ciencia. Entonces, ¿cuál es el reclamo de causalidad? No, es que yo, médico, no me inventé la enfermedad, no es mi mala praxis, no es mi omisión la que inventa la enfermedad está ahí, la enfermedad surgió por un accidente de la naturaleza, yo no incrementé el estado de riesgo, yo no propicié la enfermedad, yo no agravé la enfermedad estaba ahí. Y con ese argumento la ley Kochner vino como a centrar de nuevo y a reducir una explosión pues grande que había en términos de hacer este tipo de reclamaciones. La jurisprudencia francesa ha devuelto, y la ley francesa ha establecido una tendencia a que sea el Estado, por el principio de solidaridad social,
y no por el tema culpa, sino por solidaridad social, el que provea las ayudas y el mantenimiento y el sostenimiento y tratar de mejorar las condiciones de existencia de una persona en esa situación. De todas maneras, el reclamo de la persona que nace con este tipo de limitaciones nos lleva a la pregunta de si la vida es un bien en toda su extensión o si podemos matizarla diciendo la vida digna. Porque una persona sometida a discriminación, a graves padecimientos, a padecimientos intolerables, no le podemos decir que ese es un bien, que la vida es un beneficio, un don de la naturaleza, un don de Dios que fue bendecido por la vida, porque esa decisión no la podemos tomar nosotros desde fuera, porque una cosa es el que está viviendo ese tipo de existencia y otra cosa es el que desde fuera trata de decirle y pontificarle de alguna manera, tratar de convencerlo de que esa es una vida, que la vida siempre es bella, que la vida siempre es digna, que la vida que es un bien infinitamente generoso de la naturaleza. No, eso lo decimos nosotros desde el discurso de la sanidad, pero sin conocer y sin padecer y sin vivir el otro mundo que es tremendamente más difícil. Más aún lo podemos decir fuera de una familia, pero la familia que es víctima de esta situación pues tiene una realidad totalmente distinta. Como ven ustedes, el caso francés, que duró para su corrección legislativa más o menos 15 años, se resolvió ante la Asamblea Francesa por un tema de sencilla causalidad, tratando de reducir, repito, el impacto y la responsabilidad en la medida en que la culpa del médico que no provee el examen, ¿sí?, no crea la enfermedad, sino que priva de la oportunidad de conocer y nos lleva a una paradoja bastante compleja de si interrumpir o no interrumpir el embarazo con pleno conocimiento de la situación. El caso se llama el caso Perronche, lo pueden buscar, lo pueden encontrar. Las acciones se llaman, es casi impronunciable, ¿no? Cuando uno pronuncia, son wrongful, empieza con W-R-O-N-F-U, pero si uno lo pronuncia suena como un ladrido, wrongful, ¿no?, build, o wrongful lie. Ahí pueden encontrar esta literatura, y creo que lo más útil que el trabajo jurisdiccional que pueda haber es el trabajo educativo de la judicatura, de la academia, para que los ciudadanos, los usuarios del sistema exijan y los jueces en tutela ordenen que se hagan los exámenes, por lo menos para entregarle a estos padres que ya tienen un padecimiento enorme de tener un hijo así, por lo menos entregarles oportunamente la información para que puedan ellos decidir desde su patrimonio moral, desde su posición política frente al aborto, o desde su educación, su estructura cultural, decidir qué hacer en estas circunstancias. De ahí la pregunta que hacía en la propuesta de presentación de la charla, que es una charla apenas muy coloquial, introductoria, es: la vida siempre es una bendición, o hay casos en los cuales la vida es algo que no invita a ser vivida. Ustedes pueden entender que esto se conecta con el derecho, y con temas muy actuales de la jurisprudencia, con el derecho a poner fin a la existencia, de cómo reconocerle a una persona así el derecho a poner fin a su propia existencia con este discurso. Obviamente que también nos desata el tema de la competencia y de la capacidad de quien sufre estos padecimientos, que ni siquiera puede tomar la decisión de poner fin, el tema es eutanasia, ni siquiera puede tomar la decisión. Es decir, la persona que nace con estas limitaciones está condenado a no decidir ni siquiera sobre su propia vida, porque ni siquiera los demás pueden decidir por él, y desarrollar la parábola vital de una criatura bajo estas patologías se desatan una cantidad de problemas de carácter moral
y unos dilemas éticos, religiosos, políticos, de derecho constitucional, lo mejor sería, por lo menos, lo que pueda hacer el sistema, o lo que pueda hacer entonces es entregar la información, reclamar que el sistema provea la información. Y es más frecuente lo que nosotros creemos, ilustrarnos un poco servirá mucho, y era eso lo que quería comentarles y que conversamos. Ese panorama que usted presenta tan tenebroso me pone a pensar la dificultad que hay para trazar los perjuicios en esos casos, porque entiendo que la pérdida de oportunidad en sí misma ya es el daño diferente al moral, y entonces para uno tasar esa pérdida de oportunidad, yo pienso, por ejemplo, he visto que en casos de pérdida de oportunidad es importante uno establecer cuál es el porcentaje en que, por ejemplo, en cuanto a la vida se salvaría la persona. En este caso la pregunta sería de pronto cuál es el porcentaje en que esa familia elegiría la muerte o la misma víctima, el nacido con el problema, elegiría vivir o morir. ¿Cómo maneja un juez, o inclusive en la misma demanda de los abogados, cómo manejar esa tasación de perjuicios en ese caso? Pues es un tema supremamente complejo. Primero el tema del perjuicio en sí mismo. En el caso Perroche, el caso francés, que era de rubeola, la madre sí le había dicho al médico que si llegase a existir la enfermedad, ella abortaría. O sea, claramente el perjuicio sí ocurrió, porque hay una zona de indeterminación, y es que no tiene prueba, si nunca le informan, no se sabe qué hubiera decidido. Inclusive el médico podría defenderse, y si yo le hubiera informado a usted, ¿qué hubiera hecho? No lo sabemos. O nos tocaría andar hurgando por ubicar a esa persona en un nicho religioso, en un nicho político, en un nicho social, para adivinar que habiendo sabido no optaría por el aborto, pero que si nosotros podemos concluir que habiendo sabido optaría por el aborto, entonces el perjuicio es distinto, es lo que llama pérdida de oportunidad. Ahora, aquí pérdida de oportunidad es para mí muy distinto al resto de la pérdida de oportunidad que se trabaja usualmente, digamos, en los negocios, en la inversión. Aquí es totalmente distinto. Y obviamente la cuantificación pues también es distinta. Solo por agitar alguna cosa, yo pensaría que en estos casos, si llegásemos a tener un caso de estos, estaría a la orden del día una norma que ahora se ha vuelto parte que ahora está en el Código General del Proceso, y digo yo que es la norma más general del Código General, o la única general, o de las muy pocas generales, porque el Código ya no es tan general como era antes, porque cuando nació el Código era para laboral, para contencioso administrativo, pero cada uno de ellos tomó y formó sus repúblicas independientes. Pero la norma más general es el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, que hoy es el último inciso o parágrafo del artículo 283 del Código General del Proceso. ¿Qué dice la norma? Dice que los procesos que se tramiten ante cualquier jurisdicción, por eso la llamo la norma más general del Código General, pero repito, no es invención del Código General. Lo que hizo el Código General es traer el artículo 16 de la Ley 446 y plantarlo ahí. No tiene ningún mérito especial, digamos, sino ponerlo ahí. Dice ahí que en los reclamos de perjuicios ante cualquier jurisdicción, la valoración de los daños está sometida a los criterios técnicos. Criterios, cada palabra que estoy diciendo, y creo que el código es la ley, es demasiado precisa, dice los criterios técnicos, o sea, pericias, dictámenes, juramentos estimatorios, criterios. Pero al renglón seguido nos regala, en mi opinión, una cláusula mucho más generosa, porque habla de reparación integral y habla de equidad. Recientemente tuve una participación en el Consejo de Estado, yo soy como juez de la sección tercera, y hubo un tema de perjuicios a una fiscal que en Cali fue baleada por el
los de chupeta, malignos, que entonces la mandaron a los Estados Unidos herida y la mandaron de buena manera en comisión de estudios, pero eso era ilegal porque tenía que mandar el programa de protección de testigos, pero por tomar medidas rápidas y bien inspiradas hacen las cosas mal. Cuando se venció la comisión de estudios no podía regresar al país, le tocó renunciar, se quedó sin protección, terrible, tenía la cara deformada, le han disparado en la cara a una fiscal. Entonces me llamaron al Consejo de Estado y tuve que participar en la decisión, y eran páginas y páginas de lo que dice la Corte Interamericana sobre reparación integral y equidad. Entonces yo tuve ocasión de decirle a mis compañeros, pero si nosotros desde el 98 tenemos la reparación integral aquí, y no he citado el artículo, solo jurisprudencia de la Corte Interamericana, pero nosotros tenemos reglas en particular. Entonces esto es un poco la invitación a que habla de los principios de reparación integral y equidad, y que ahí entonces el juez podría moverse, ya no guiado por parámetros técnicos, porque cuán difícil es valorar la pérdida de oportunidad de la familia a decidir sobre la interrupción del embarazo. ¿Qué perito nos dice eso? Preguntaría uno. ¿Qué experto, artículo 26 de la Constitución, la ley regulará las profesiones y los oficios? ¿Cuál de las profesiones y los oficios proveerá el experto que determine el valor que tiene conocer una enfermedad para interrumpir el embarazo? ¿Dónde está? ¿Qué literatura? ¿Qué ciencia? ¿Qué manual? ¿Qué protocolos? ¿Qué investigaciones empíricas hay para decir que eso es ciencia? Para mí, equidad. Y entonces yo diría equidad. ¿Por qué equidad? Porque la propia naturaleza de la decisión, que es una decisión mezclada de moral, de religión, de conveniencia, de dolor, de afecto, de apego, de emociones, y yo no le puedo poner, no le puedo poner técnica, no me cabe la técnica a mí, pero puedo estar equivocado. Sí, sí. Además, hay otra cosa que tenemos que tener clara: establecido el daño, entonces el que le corresponde fijar cómo lo va a indemnizar, la manera como va a indemnizar el perjuicio, sin que eso implique incongruencia. Pues la Corte lo ha dicho, esto es lo que están pidiendo, la reparación de ese perjuicio. Demostraron el perjuicio. ¿Cómo es la reparación? ¿Cómo fija el juez la reparación de ese perjuicio? Teniendo en cuenta lo que se acaba de decir, es que no va a encontrar en ninguna parte el parámetro para decir que es tanto, y decirlo así, como decía más, y dar porcentaje. Digo, si no se da un problema de porcentaje, como en la típica pérdida de oportunidad. Es un caso muy especial, y la especialidad del caso es lo que le tendrá que permitir al juez es ir más allá, y porque esa norma de la ley 446 ya la posibilidad. La Corte lo dijo la Corte en muchas oportunidades, no encontraba cómo, pero por razones de equidad fijando la indemnización así. Entonces el fundamento es la equidad, y para mí es una dificultad en el caso de incongruencia, precisamente por eso, porque está dando cerco, está dando probado, y lo que quería es la indemnización. Total, muchas gracias. Total, yo creo que vamos a vivir mucho tiempo en ese dilema y en ese debate de tensión dialéctica entre el principio de congruencia y reparación integral y equidad, porque como jueces se nos va a plantear el tema. Si el demandante se quedó corto en la definición del alcance y cuánto del perjuicio, por ejemplo, me pide instrumental técnico, prótesis, que con una medida económica de la ciencia que se conoce hoy. Pero si en el curso del proceso viene un descubrimiento que triplica, cuadriplica y mejora la movilidad de alguien, ¿qué le doy yo como juez? ¿Lo que pidió o lo que es reparación, lo que constituiría reparación integral? Pues yo le daría lo que es reparación integral. Entonces, y ya hay atisbos en el Consejo de Estado, atisbos de resolver la tensión dialéctica entre congruencia y reparación integral por la reparación integral. Entre otras cosas porque si uno sopesa los dos principios, pues tendría que inclinarse, que ese ya es mi gusto, y creo que hay suficiente fundamento
El fundamento de la congruencia, ¿cuál es? Básicamente derecho de defensa. Básicamente derecho de defensa. Hay muchos otros. Hay una cosa política, de la ilustración, del iluminismo, del hombre kantiano, que es poderoso y que puede definir qué es lo que quiere, ¿no? Y cuando el juez define lo que él quiere, le está arrebatando al individuo su individualidad, o sea, su capacidad. Tiene que ver con la presunción de capacidad. El que define un reclamo, se le reconoce que es capaz de definir el reclamo y hay que respetarlo como él lo definió. Es el tema filosófico y político, por el cual los sistemas dicen, usted quiere tal cosa, respetamos lo que usted quiere y usted le traza con su reclamo límites al sistema. Y le dice al juez, no pase más allá, yo quiero eso. Y entonces, respéteme. No le entrego mi vida en sus manos, juez. Le entrego un problema acotado con unas dimensiones concretas. Es la dimensión política de la congruencia. La otra dimensión es derecho de defensa. ¿Por qué? Porque el demandado dice, bueno, pues si me hacen un reclamo de una magnitud económica y me condenan por el doble, yo ahí protesto, yo me defendí de esto. Pero frente a eso, primaría que la reparación integral y la equidad, que el juego de palabras es muy importante, que la ley 446 dice principios. Los otros son la parte, la pseudotécnica, y soy muy duro con lo que digo, ¿no? La pseudotécnica son criterios. Esos dictámenes especiales que a veces son tan elaborados, cosas actuariales y que simulan que una persona va a estar ocupada los próximos 30 años de su vida en un país con desempleo. Eso yo me inclinaría por la equidad, pero ¿sí? Vida probable y con pleno empleo, ese es el paraíso. Estamos en Colombia, eso no funciona así. Por lo menos calculen una variable keynesiana que habla de que llama desempleo friccional. Nunca lo he visto en un dictamen que diga, bueno, calculando que la movilidad entre un empleo y otro significa que alguien está empleado 10 meses al año, entonces le voy a computar que la esperanza de vida hay que descontarla porque no va a estar empleado todo el tiempo, va a estar en situación de ¿qué? De desempleo. Esos son los criterios técnicos. Obviamente, en un tema como el que estamos diciendo, la técnica hace crisis, o sea, ni siquiera, no es fácil siquiera calcular salario mínimo partiendo de la base de que alguien va a estar ocupado. Eso ya es deficiente. Con mayor razón si estamos hablando de pérdida de oportunidad por la ignorancia sobre la posibilidad de ¿qué? De decidir aborto o no aborto. Repito, recojo el aporte, la reflexión. Creo que el tema, la antítesis entre congruencia y reparación integral debe ser resuelta en favor de la reparación ¿qué? Integral, porque al fin y al cabo el demandado está ahí, se ha estado defendiendo, conoce los perfiles fácticos cambiantes de la enfermedad o de la lesión al cuerpo o a la salud, los conoce, y como los conoce, el juez no abusaría si termina dando reparación integral más allá de los límites de la pretensión. Creo que primero están aquí. Una cosita antes de las participaciones, sabemos que tiene que partir a las 9 de la noche ese vuelo, cosa que estamos como un poquito cortos de tiempo, así que le vamos a pedir que les van a participar, o si es la última participación, para que por favor la hagan, porque debemos salir de manera inmediata. Por supuesto, con primero el agradecimiento de haber venido, doctor, y segundo, esperamos pues que vuelva a acompañarnos en una otra oportunidad a estas tertulias jurídicas, y que se van a seguir haciendo el próximo año, doctor. Pues así también deja abierto el debate con este tema y pues podemos tener la opción de seguir conversando. Entonces lo escuchamos únicamente al doctor y nos van a disculpar que tenemos que salir. Tengo dos preguntas. La primera es, básicamente tú dices que prima la reparación integral sobre el propio derecho de defensa. Entonces ahí a mí me cuestionaría el tema de que el derecho de defensa es considerado no solamente un principio, sino también es considerado un derecho fundamental consagrado en la propia Constitución. Desde ese punto de vista, no sería violar de una u otra manera la propia Constitución. Esa era la primera pregunta. Y la segunda, pues te voy a hacer una de las dos. Y la segunda pregunta es, tú decías que habría que poner a aquellas mujeres que tuvieran signos, síntomas y manifestaciones claras que podría el feto tener algún tipo de enfermedad. Pero entonces te hago esta pregunta, ¿qué pasa si el examen diagnóstico o la ayuda de la diagnóstica en sí
no puede ayudar a determinar esa enfermedad. Es decir, no sé qué pasa si hay, porque te voy a contar por un caso. Yo tengo un caso en donde el médico es un ginecobstetra, le hace un examen y donde una niña que nace con problemas neurológicos y el examen, todos los médicos que fueron a aclarar decían, tiene un porcentaje y que no puede mostrar que el niño tiene un problema neurológico que puede ser leve, pero que puede traer un retraso. Entonces, ¿qué pasa con esa certeza que es científica y que parte de la medicina que no es una ciencia exacta? Sí, respondo en el orden inverso. Es que ese es un examen donde incluye dentro de la culpa del médico no sería, porque es duda, pero es que el examen para los cromosomas 13, 18 y 21 es, si lo hacen, es casi el 100% de seguridad de que van a ser con Down, van a ser con el síndrome. O sea, lo que dije primero es que por indicios se llega a la conclusión de a quién hacer el examen, no que el examen sea dudoso, que tenga un 20, 30 de probabilidad, 50, 70, no. Le toman, inclusive con examen de la piel del pliegue nucal del feto, claramente dice Down, de carácter irrebatible, porque tratar de exámenes más o menos ya no estaríamos. Entonces ahí en ese caso tendría que existir consentimiento informado, explicándole a la madre que el caso de que el feto no tenga puede tener unos riesgos por ser un proceso invasivo. Por supuesto que la práctica del examen debe estar con consentimiento informado para el riesgo del examen. Claro. Y el otro tema yo no he dicho, de pronto no me he hecho entender mal. El derecho de defensa no está quebrantado de manera tan dura en la medida en que el demandado está ahí, conoce que tiene una víctima, conoce los hechos. Lo que probablemente es cambiante es la magnitud de la enfermedad, o son cambiantes las condiciones exteriores que, por ejemplo, una tecnología de punta, ¿sí?, muchísimo más costosa va a restablecer o reducir mejor la inmovilidad de alguien. Entonces, si el demandante no la conocía, esos riesgos del desarrollo los tiene que correr ¿quién? El demandado, porque no le podemos exigir al demandante que se anticipe a que hay un tratamiento, ¿sí?, que es tremendamente costoso, pero que salió el año pasado. ¿Cómo lo dimensiona la demanda? Claro, estoy colocando un ejemplo conveniente para hacerme entender, pero trato de decir que no está privado el demandado de defensa, porque él sabe que le están reclamando, sabe las condiciones, sabe que es victimario, sabe que el otro es víctima, sabe que tiene una demanda, ya se reduce al quantum, porque puede haber una variación de la necesidad de reparación integral, porque no es privando totalmente de la defensa, ¿no? Gracias. La situación es muy particular. Acá en la ciudad de Medellín se presentó un caso de un ataque de un perro a un infante que tenía muy poca edad, ¿sí? Debido a este ataque, su órgano genital quedó casi destruido, un niño, ¿sí? Entonces los médicos sugieren, debido a la gravedad de esta lesión, de que se adecue a un órgano femenino, y con una educación en un ambiente religioso y con educación para niñas, posiblemente iba a adoptar una postura de niña, ¿sí? Pero bueno, se hizo las intervenciones quirúrgicas que habían que hacerse, se le dio el acompañamiento psicológico, estudio en un colegio de niñas, en fin, todo esto, pero la naturaleza pues pudo más que esto, ¿sí? Y él fue adecuado como una niña, pero luego empezó a jugar fútbol, se sentía fuerte y todo eso, ¿sí? ¿El Medellín o el Nacional? Medellín, que es el mejor. Bueno, entonces mi pregunta es con respecto a la reclamación, doctor. Este niño, pues como no se le dio la oportunidad de haber decidido en una edad pues, más abierta si quería continuar con ese problema de su órgano genital, o si hubiera querido que hubiera sido adecuada como una niña, surgen entonces dos reclamos. Uno de este niño hacia los médicos, haberlo privado de la oportunidad de decir que quería seguir siendo niño, con ese problema, niña, y otra de los padres al sistema, por haberles dado una mala orientación o ahí no la reclama. Bueno, yo creo que
como uno desarrollaría la indagación o la reflexión es cuál es el criterio de imputación y contra quién. O sea, ¿quién tomó la decisión? Una junta médica le sugiere a los padres y le dicen, mire, lo más conveniente para pero la pregunta es, ¿quién toma la decisión? O sea, los padres. Si la decisión la toman los padres, pues los padres responderían frente al hijo. La novedad que tendría es que el hijo podría demandar a los padres por una mala decisión. ¿Sí? Es complejo porque... O sea que los médicos, ahí no habría responsabilidad. No digo que los médicos, si uno llega a la conclusión de que los médicos informaron mal o determinaron a los padres, no cambiaría el criterio de imputaciones que los colocarían los médicos. Pero en cada caso hay que estudiar cada caso para saber, pero buscando criterio de imputación y quién fue el que tomó la decisión o quién fue el que la ejecutó contra lo que indicaría la ciencia, porque esto es un caso salvaje. ¿A quién se le ocurre eso? Muchas gracias. Vamos a dar un aplauso al doctor. Esperamos entonces contar con su presencia posteriormente, doctor. Muchas gracias. En este momento vamos a hacer escucharlos a ustedes, vamos a seguir el debate, doctor, viene el doctor Sosa y vamos a escucharlos y a escuchar al doctor Sosa a ver cuál es el criterio frente a lo que ha planteado el doctor, supremamente importante el tema. Y antes de eso, antes de que se retiren también por el tema de la hora, quiero recordarles que esta es la última tertulia de este año. Para el próximo año está prevista unas nuevas sesiones de las tertulias con la colaboración y el apoyo de IARCE, quienes se han comprometido también, y agradecemos todo su respaldo en la formación académica de funcionarios y empleados, al igual que los abogados litigantes, en el tema de la responsabilidad civil. Está previsto, para que pongan atención, está previsto desde el próximo enero del siguiente año, temas como la responsabilidad en seguros y otro tipo de responsabilidades. Así que vamos a seguir con las tertulias a partir de enero. Esta es la última de este año y le agradecemos, y un aplauso por favor, aquí está el doctor Saúl como representante de IARCE, un aplauso por favor, agradeciéndole todo el respaldo de lo que han sido estas tertulias, y también nos quiere compartir algo relacionado con los del diplomado. Buenas noches, muchas gracias, doctor. El instituto ha organizado el convenio con el tribunal y los jueces diplomado. Para el próximo año, en febrero, inicia el diplomado de responsabilidad civil. Ya hay 35 personas, fueron 70 más o menos, pero hubo una selección por parte del tribunal de 35 personas y esta es una forma del instituto contribuir a la formación académica y a la difusión y conocimiento del tema de responsabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Entonces, doctor Juan Carlos, bueno, son las 7:30, pero vamos a escuchar al doctor a ver. Dos cositas nomás. Ese negocio, ese caso del niño del perro, es la tutela T477 de 95. Es un niño de Santa Fe de Antioquia. Es un niño de Santa Fe de Antioquia. No, dos cosas. Primero, una con la del doctor Villamil. Eso que habla él de los exámenes. Digo, hay ahí de fondo algo mucho más importante, y es que no se trata solamente de esos tipos de exámenes, es de cualquiera. Yo tengo algo claro, que frente a la salud no puede tener el juez en cuenta, no puede estar regido por lo que le gustan tanto a los tecnócratas de planeación nacional, y son los principios de sostenibilidad fiscal. Es que ese es un examen muy costoso, y como un examen muy costoso, si se lo dan a mucha gente, eso pone en riesgo el sistema. Es que desafortunadamente la Constitución del 91 estableció unos parámetros distintos frente a lo que es el derecho a la vida digna y la salud. Eso por encima de todo, ¿cierto? Eso por encima de todo. Entonces, muchas veces habla con funcionarios que dicen, no, es que eso pone en riesgo el sistema, es que eso es muy costoso. Es que el problema no es de costos, el problema es de la vida, la salud y la dignidad humana.
Y frente a los médicos, a veces que los médicos venían a esta cámara, les decía yo a los médicos, y frente a los médicos, es problema de su responsabilidad como médico y su reflejo, su responsabilidad patrimonial. La gente está a criticar sentencias donde los tribunales o la corte condenan médicos e imponen indemnizaciones, diciendo que se va a hacer muy difícil el ejercicio de la medicina. No, es que cuando eso sucede, esos casos fueron tan graves, que no había otra más que la condena, que la responsabilidad. Pero eso, lo primero que él dice que es que el médico debe ordenar, no es que cuántos exámenes médicos de mucho menos valor, mucho menos niegan por el problema de que la EPS no los da. Yo soy consciente de que desafortunadamente el ejercicio de la medicina para los médicos se volvió en estar de brazos cruzados, porque las charlas o las capacitaciones con ellos es: no vaya a ordenar esto, no de esto, no de esto. Vamos a esperar a ver si la nueva reforma salud, si el programa que hay ahora de que el médico tratante ordena y que ya el paciente no tiene que hacer toda esa vuelta que hacía antes, si eso sí va a tener efecto frente al derecho a la salud. Programa que implementó en este último mes el Ministerio de Salud, la plataforma que implementó, ¿cierto? El médico tratante ordena y la EPS debe ordenar, ¿cierto? Entonces eso pues para destacar, no es solo este problema de exámenes médicos para detectar esas enfermedades que pueden afectar al feto, no, es en todos. Nos ha tocado ya procesos de responsabilidad médica donde fue necesaria la acción de tutela, y a pesar de la acción de tutela la EPS no cumplió, y a pesar del desacato no cumplió. Yo particularmente digo, frente a la responsabilidad médica ya entra muy decantada el proceso, ¿no? Porque es que si lo ordenaron fue porque ya el juez constitucional encontró que era necesario. Ya el escenario del proceso de conocimiento para discutir si el examen era necesario o no, ya no cabe. Ya lo que la discusión se traslada es la relación de causalidad entre ese examen y el resultado dañoso. Pero que no me vuelvan a discutir si el examen era necesario o no, porque ya un juez constitucional lo encontró tan necesario que lo ordenó vía tutela. Eso para él. Lo otro es, cuando el doctor Villamil hablaba, no es del derecho de defensa. El derecho de defensa, ¿qué hace? Hay una norma que no es una norma nueva del Código General del Proceso, es una norma del Código de Procedimiento Civil. Creo que alguna vez la vi en el Código Judicial, la ley 105 del 31. El juez, al momento de fallar, tiene que tener en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho en litigio, siempre y cuando haya sido alegado por las partes, por lo menos en el alegato de primera instancia. Entonces, cuando en los procesos de responsabilidad médica están los hechos, ¿cierto? Está el factor de imputación claramente, y se formula la pretensión de indemnización, ¿cierto? Lo que él decía ahora, es posible que en el transcurso del proceso haya avances técnicos que son hechos modificativos de la indemnización que se pidió, del derecho a indemnizar el daño que se pidió. Claro, son hechos modificativos del derecho en litigio, y el juez tiene que tener en cuenta, y siempre y cuando los aleguen. Yo les voy a poner un caso muy concreto. En una sala de decisión en el tribunal de responsabilidad médica, un menor que quedó en estado de coma, el perito habló de que también por la forma como había que tratarlo, de bañarlo, levantarlo, asearlo, era conveniente una cama de esas en que se pueda mover, ¿cierto? Pero obviamente esa cama no la habían pedido, ¿cierto? Entonces en la sala yo era partidario de otorgarle esa cama. Ellos hablaban de congruencia, y dije, no, es que no es un problema de congruencia, porque desde el principio en los hechos se narró que el menor está en una cama en estado de vigilia. No le estamos cambiando eso, estamos diciendo es cómo vamos a reparar el daño,
¿cierto? Y encontré un antecedente en España. En España encontré un antecedente en España donde los jueces españoles ordenaron en un caso la cama y en otro una silla de ruedas. La silla de ruedas no había sido objeto de la pretensión, habían dicho indemnización, y en el proceso se demostró que era conveniente, dado que la persona había quedado paralítica de la cintura hacia abajo, que era conveniente tener una silla de ruedas. No estaba en la pretensión, pero los jueces españoles ampliaron el valor, ampliaron la indemnización pedida en la demanda, la ampliaron también a la silla de ruedas, ¿cierto? Ellos no están cambiando pretensión. La pretensión, ¿cuál es? Indemnizar el daño. Indemnizar el daño. ¿Y en qué consiste indemnizar el daño? En quedar en las condiciones más cercanas a como estaban al momento del hecho dañoso, ¿cierto? Que es obviamente para la movilidad de esa persona que tenía plena capacidad de movilidad. Entregarle una silla de ruedas facilita esa movilidad, repara el daño. Entonces ahí yo pienso que no está violando el principio de congruencia. No está violando. Hay una sentencia en la Corte, es que la Corte la ha tratado en las sentencias, busquen la sentencia del caso Maryland Park, de aquí de Medellín, en la Corte. Ahí el tribunal dijo, vamos a indemnizar así, ¿cierto? Entonces la causal de casación es, oiga, en ninguna parte de las pretensiones de la demanda dijeron que la indemnización era así, estaban pidiendo una suma fija. Es el caso de la fiducia. El tribunal ordenó la constitución de una fiducia porque el menor, dijo el perito de medicina legal, puede vivir 6 meses, puede vivir 5 años, puede vivir 10 años, puede vivir 20. Dado el estado en que está, si le da una gripa muy fuerte, se puede morir. Entonces, ¿cuánto tiempo le pagamos la indemnización? Entonces dijimos, una fiducia que le dé una suma mensual, ¿hasta cuándo? Hasta que se muera. En ese caso, la causal de casación es incongruencia de la sentencia, porque eso no se pidió en las pretensiones de la demanda. Y la Corte analiza y dice, no hay, es que creo que no sé si será de Ariel, bueno, uno de los dos. La Corte dijo, no hay incongruencia porque es que no se variaron los hechos, se demostró la responsabilidad. Lo que el juez tiene que mirar es cómo se indemniza el daño, cómo se indemniza. Eso por lo del doctor Villamil. Lo que estaba hablando Marta, yo soy del criterio distinto de Marta. El sistema constitucional colombiano tiene una norma que consagra la autonomía del funcionario judicial, ¿cierto? Es cierto que en el artículo 230 de la Constitución se habló de la jurisprudencia, se habló como criterio auxiliar, ¿cierto? Marta cita la sentencia del año 2001, ¿no? Esa norma de la ley 100, el artículo 4 de la ley 169 del 89, creo que es, 87, que habla de la jurisprudencia y que 3 decisiones de la Corte Jurando como Tribunal de Casación constituyen doctrina probada. Esa norma fue objeto de control de constitucionalidad porque los demandantes dijeron en esa época, vean, si la Constitución nueva está diciendo que la jurisprudencia es un criterio auxiliar, entonces esa norma es inconstitucional. La Corte dijo no. Por ley, por imperio de la ley, hay que entender todas las fuentes. Y la jurisprudencia también es fuente. Y en esa sentencia la Corte dice que el juez se puede apartar de la jurisprudencia, dice cómo se aparta. Pero no es solo eso. En el Código Contencioso Administrativo, el artículo 102 del Código Contencioso Administrativo. Ese artículo 102 del Código Contencioso Administrativo es el que habla de las sentencias unificadoras del Consejo de Estado, habla del precedente del Consejo de Estado. Ese artículo 102 del Código Contencioso Administrativo fue objeto de control de constitucionalidad y la sentencia es la C-588 de 2012. Vuelvan y vean la sentencia C-588 del 2012. La sentencia C-588 del 2012 trata estos temas.
la extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado, el precedente de las sentencias de unificación, el valor vinculante del precedente judicial, de los órganos de cierre jurisdiccional y la posibilidad de apartarse. Entonces la Corte ahí aprovechó de una vez para hablar no solo del valor vinculante del precedente de las sentencias del Consejo de Estado, sino de la Corte Suprema de una vez, de todos los órganos de cierre. Habló del carácter vinculante de la jurisprudencia constitucional, y entonces dice la Corte, por allá en una parte dijo que las sentencias que ella misma había proferido, acerca del valor del precedente, de la doctrina de la Corte Constitucional acerca del valor del precedente, dijo la Corte que esas mismas sentencias se infería que los funcionarios judiciales cuentan con un margen de autonomía funcional para separarse de manera excepcional y justificada, para apartarse del precedente. Obviamente la carga argumentativa tiene que ser mayor. Entonces el sistema aquí, duélale al que le duela, no es el del precedente, porque es que si el sistema es el del precedente significaría que el juez nunca podría apartarse del precedente. Y entonces yo les recuerdo siempre cuando hablo de esto, les recuerdo el primer proyecto de reforma constitucional que a la Administración de Justicia en el gobierno de Álvaro Uribe, siendo ministro de gobierno Fernando Londoño. Ahí había, en el proyecto original se cambiaba el artículo 230 de la Constitución.